todo lo significativo en la vida es realmente como un tejido. El tejido de encuentros, el tejido de palabras, el tejido de acciones. Y pues pensaba mientras hacía una serie de gestos que para las personas que por primera vez lo observan, pues no dejan de ser un poquito como grandilocuentes. Hice 3 prosternaciones. Bueno, trato de caminar con conciencia, lo que se transforma finalmente en gestos un poco solemnes. Vengo a un altar donde hay una imagen de Siddhartha Gautama Sakyamuni, el Buda. Muchas personas pueden creer por verlo allí que nosotros adoramos a Buda, que nosotros tenemos a Buda como una especie de imagen divina, normal pues en todos los lugares en los que se profesa alguna forma de fe. El hecho de que haya una imagen representa esa naturaleza divina. Pero para mí, creo que para ninguno de los viejos practicantes, Buda está ahí porque creamos que él es Dios o es representante de una divinidad o tiene una categoría sobrehumana. Yo creo que poco a poco vamos entendiendo que lo que eso representa es simplemente lo que ven, lo que vamos a hacer ahora. Alguien sentado, alguien que muestra la postura, alguien que recuerda que la esencia del Zen es muy simple y es simplemente sentarse. Sentarse no de cualquier manera, hay una consideración, resultado de una investigación muy seria sobre lo que este cuerpo humano nos brinda como posibilidad de su expresión plena. No creo que muchos de nosotros hayamos avanzado mucho en comprender eso. ¿Para qué realmente está capacitado este cuerpo? Pues sí, algunos son deportistas y seguramente hacen cosas extraordinarias, otros son músicos, bueno, y cada uno tiene talentos que dependen de las capacidades corporales. Pero yo diría que todas esas realizaciones son poquitas si pensamos en lo que significa una naturaleza plena, una presencia completa, una presencia radical que en budismo llamamos la naturaleza despierta. Cuando estoy completamente aquí y no estoy arrastrado por nada, cuando no estoy sacado, apabullado, enredado, como habitualmente sucede en nuestras mentes humanas, cuando yo puedo estar simplemente acá, haciendo lo que este cuerpo humano puede hacer, respirar, percibir, estar aquí. Eso fue lo que el Buda realizó hace 2600 años. Y aunque sus seguidores seguimos considerando que fue algo extraordinario, para los que medio conocen o no conocen la vida del Buda, él era pues, un ser humano de una época muy especial, una época de mucha búsqueda espiritual, con grandes maestros. Había muchos maestros antes de él y en esa época muchas corrientes espirituales. Cada una tenía su propia carga de explicaciones de lo que era o no era el mundo, de lo que era o no era el sufrimiento, y pues algunas habían optado, como hoy en día, pues por decir que la salvación está en otra parte, en la creencia en un ser superior, en la posibilidad de terminar este sufrimiento en esta vida para ser premiados en otra vida. Bueno, en el hinduismo las cosas son más complejas. Ellos creen en la reencarnación y en la necesidad de hacer un proceso muy largo para poderse unir con el absoluto, que lo llamaban Brahma. Y bueno, y habían otras corrientes. La discusión en la época del Buda era muy compleja. Y Buda estudió, conoció
esas escuelas filosóficas, y a medida que había pues elegido un camino de buscar una verdad, una comprensión, el tema alrededor del cual él se impuso un camino fue comprender la razón de ser de la experiencia insatisfactoria de la vida, de por qué los seres humanos, buscando el bienestar, todos buscamos la felicidad, todos queremos vivir tranquilos, todos esperamos estar bien, pues vivimos experiencias frecuentemente poco satisfactorias. Claro, como tenemos una mente que se proyecta, entonces ante lo insatisfactorio del presente respondemos con la ilusión del futuro. Pero cuando llegamos al futuro, nuevamente nos damos cuenta de que eso no era tan bueno y que lo que sigue podría ser mejor. Y dele, y dele, y dele, y dele. Y él se preguntaba, bueno, ¿y por qué estamos atrapados ahí, condicionados de esa manera? ¿Por qué vivimos de alguna manera dándole la espalda a la realidad como es? Y entonces quiso señalar claramente eso en 4 experiencias que hicieron de alguna manera como el marcador de la búsqueda del Buda, y fue el encuentro con la vejez, la enfermedad y la muerte. Entonces eso se habla que fueron como los mensajeros sublimes que le dijeron a un joven rico, heredero posiblemente de la jefatura o de un reinado, que la vida normal en la que hay tantos afanes y tantas complejidades era realmente una vida insatisfactoria, porque estábamos atrapados en la necesidad de conseguir, poseer, retener y sufrir por ver que las cosas no permanecen. Entonces él abandona. El 4.º encuentro es el encuentro con algo que era normal en su época, y era que un grupo de personas muy sinceramente comprometidas con la vida espiritual habían decidido anteponer a la comodidad y al confort de la vida buena para algunos. Esta es una época en que con seguridad, como en esta, pues el vivir bien no es un privilegio de muchos, pero siempre ha habido gente que vive muy bien. Y es muy curioso que los renunciantes de su época, los ascetas, fueran personas que venían de las clases altas. El Buda practica técnicas de control de la mente. Muchas personas cuando vienen acá esperan encontrar algo así, una técnica que les ayude a controlar los pensamientos, a controlar la ansiedad. Y eso no está mal. Es verdad que si no nos preocupamos por la forma en que estamos viviendo, pues nunca cambiarán las cosas. El primer paso es darse cuenta, es reconocer de qué manera estamos limitados. Y el Buda reconoció esa limitación. Él era un hombre joven, 29 años, rico, casado, con todos los privilegios de su clase, con un hijo, y sin embargo sentía lo que muchos seres humanos hoy en día sienten, que están absolutamente condicionados, atrapados por circunstancias que no pueden intervenir, que no somos capaces de intervenir. Entonces su proceso es ensayar técnicas que se ofrecen para el control de la mente. Bueno, lo otro importante que hay que recordar, y es una diferencia muy grande entre las formas religiosas de la India y en general del Extremo Oriente y las formas religiosas que están apareciendo en la zona del Oriente Medio. El judaísmo es una religión revelada, pues hay unos profetas y hay una esperanza de un Mesías. De repente, un grupo judío celebra la llegada del Mesías y ese grupo, inicialmente dependiendo de los judíos tradicionales, se separa y nace el cristianismo por obra y gracia de sus apóstoles que creen firmemente en la naturaleza divina de Cristo. Pero son religiones reveladas, vienen
del otro mundo, de una presencia que está más allá de este mundo y que además se le atribuye ser el creador de este mundo. Eso no era lo que sucedía en la India. En la India se había refinado la capacidad de observar atentamente la realidad, aunque tenían antecedentes también de sabios inspirados, sabios con smriti, con capacidad de oír. Entonces se les revelaba, y los libros sagrados de la India también son de alguna manera libros dictados. No se sabe bien quién los dictó, a diferencia de los libros de los profetas judíos, que uno sabe que están inspirados pues, por Yahvé específicamente. Y después, el último profeta, el profeta por excelencia del Islam, Mahoma, también va a recibir el Corán proveniente pues, de Alá, el Dios verdadero. Si en la India no está pasando nada de eso, hay un profundo conocimiento de la naturaleza humana, hay una presencia de lo divino y de lo espiritual también muy grande, pero es muy difícil de reducir a una entidad, a un solo Dios. De hecho, el hinduismo, para sobrevivir a su complejidad, lo que ha hecho es integrar la diversidad, es permitir que haya muchas formas de concebir la relación con lo divino. Bueno, el Buda ensaya todo esto, Siddhartha busca, practica seriamente, incluso sigue el camino del ascetismo y eso no lo satisface y termina haciendo lo que vamos a hacer a continuación. Termina sentándose, simbólicamente se le describe sentándose al lado de un árbol, y eso posiblemente tiene simbólicamente un gran valor en su época. Para nosotros se pierde un poco porque pues, somos habitantes de ciudad, los árboles ya no nos hablan y ya nosotros no entendemos a los árboles, son simplemente objetos que manipulamos por diferentes razones. En la época de Siddhartha, los árboles eran seres realmente comunicativos, se les respetaba demasiado, profundamente. Y sentado allí, después de haber hecho muchas renuncias, el camino del Buda fue renunciar sucesivamente a todas las cosas de las que él se daba cuenta que terminaba siendo condicionado y apresado. Y el efecto de eso es que produce una incapacidad de ver con claridad. Entonces, bueno, las primeras renuncias son, al parecer, justificadas y necesarias. Tiene que hacer una inmersión en su camino espiritual, pero a continuación empieza a renunciar a la oferta de caminos espirituales muy halagadores. Se encuentra con dos grandes maestros que reconocen en él su cualidad de gran discípulo y sin embargo no se queda. Luego se dedica por varios años al ascetismo, que es el método más celebrado en ese momento en la India para lograr el despertar, la liberación, moksha, como dicen los hindúes, y finalmente se da cuenta de que ese camino tampoco es satisfactorio. Y cuando él decide sentarse bajo el árbol de la Bodhi, lo hace inspirado por una experiencia de su infancia, que le recuerda que él, siendo un niño, había estado en un estado de tranquilidad interior, en una paz tan profunda, que se preguntó, ¿y ese no será el camino? ¿No será simplemente sentándome y permitiendo que lo que hay dentro de mí se exprese? Y efectivamente, lo que va a suceder, y con el tiempo algunos de ustedes podrán leer cómo él describe su gran comprensión de ese momento en un lenguaje que obviamente tiene 2600 años, pero que creo que cuando somos capaces de leerlo con cuidado, vemos claramente que es ver cómo en todo lo que aparece en la mente hay la posibilidad de aferrarse o de soltar.
Y en esa comprensión de la actividad de la mente, el Buda descubre que la sabiduría está del lado de soltar. Y suelta, y suelta, y suelta. Y seguramente no hay nada que lo retenga en su mente. Su mente está vacía de apetencias, de necesidades. Y en ese momento, cuando ya no hay nada más que su mente quiera poseer, pues él certifica que sucede el despertar. Es decir, no es algo que le llegó de afuera. No es que llegaron los espíritus procedentes del reino de tal cosa que vienen y le abren la mente al Buda y lo hacen ver con claridad. No, todo lo contrario. Cuando no hay nada, no hay eco de nada en su mente, él puede ver con profunda, radical y completa claridad. Es esa práctica la que nosotros llamamos el simplemente sentarse. Durante este mes, preparando el día de práctica, que va a ser dentro de 8 días, de este domingo en 8 días, justamente he querido concentrarme en una afirmación de nuestro maestro fundador, el maestro Shunryu Suzuki Roshi, para los que no lo conocen, un maestro japonés que en el año 1959 se trasladó de Japón y se radicó en San Francisco, y durante los 12 años que vivió en San Francisco, su presencia impactó tan profundamente en muchas personas que hizo posible la existencia de una organización como a la que pertenecemos nosotros en estos momentos, que se llama el Zen Center de San Francisco o el Centro Zen de San Francisco. Para nosotros su enseñanza tiene la frescura de la transmisión de un linaje, que es el linaje Zen, muy largo de describir en estos momentos, pero que recorre desde el año 1220 y pico, 30 y pico, hasta la actualidad, pues unas generaciones sucesivas de maestros que transmitieron la enseñanza, precedida por otro linaje largo que se inicia en el siglo VI con la llegada del maestro Bodhidharma, Daruma, a China, donde hay una sucesión también de grandes maestros. Y nosotros queremos decir maestras. El problema es que las mujeres, desgraciadamente, no fueron reconocidas en el momento en que tuvieron esa fuerza y presencia, bueno, con algunas excepciones. Pero antes del siglo VI de nuestra era y hasta el siglo VI antes de nuestra era, hay 12 siglos de presencia del budismo en la India, también con una sucesión de ancestros desde Siddhartha hasta el presente. Es decir, para nosotros el maestro Suzuki Roshi trae toda esa sabiduría que como un río ha atravesado la profundidad de la existencia de este planeta, sin pretender ser algo especial. Es algo, pero no es algo especial. Sin pretender ser la verdad, como se ofrecen las verdades a menudo, como algo absoluto que apaga todo lo demás, ofreciendo la calidez de un encuentro posible para cualquier ser humano que lo quiera intentar. Esa práctica de lo no especial en nuestro Zazen, Chikantasa es la expresión propia del Zen y es lo que ofrecemos en el ambiente de este sendo, de este lugar de práctica, acercarse a una práctica que no tiene nada de especial. Para que entiendan a qué se refiere el maestro Suzuki Roshi cuando dice nada especial, quiero recordarles, algunos tal vez no lo conozcan, un diálogo que acontece cuando Bodhidharma recién ha llegado de la India a la China. La China lleva 5 siglos estudiando el budismo.
con mucha seriedad. Hay muchos templos, hay muchos monjes y monjas. Hay muchos sutras traducidos al chino con diferentes versiones y se discuten entre ellos cuál es la mejor. Bueno, hay un fervor, un hervor de interés en el budismo. Y llega el 28º sucesor de Siddhartha Gautama Sakyamuni al sur de la China. En ese momento la China está dividida entre una parte norte y una parte sur. Y este emperador del sur, que creo que se llamaban también Wu, no estoy seguro, converso al budismo, se ha dedicado a hacer pues, un gran esfuerzo estatal para apoyar el budismo. Entonces, oye hablar de la llegada del 28º sucesor del Buda y lo invita a palacio, con todos los honores. Bodhidharma es un hombre austero, que seguramente tiene claro que la mucha discursividad y que el esfuerzo exclusivamente conceptual, más que acercar, puede confundir. Bueno, no es el momento para hablar de esa historia del budismo en la India en el siglo VI, donde hay muchas cosas muy complejas. Entonces, el encuentro entre el emperador y Bodhidharma que se ha guardado sucede en los siguientes términos. El emperador le dice, maestro, por muchos años he hecho un gran esfuerzo por difundir las enseñanzas del Buda en mi reino. He subvencionado miles de monjes y monjas, sostenido monasterios, construido templos, pagodas, santuarios. He ayudado a la traducción de muchos textos budistas. ¿Qué mérito debo recibir por este esfuerzo? Bodhidharma dice secamente, ninguno. El emperador, acostumbrado a que lo traten con más respeto, pues simplemente arquea las cejas y mira con asombro. Y dice, ¿y entonces qué hay de sagrado en el budismo? Está convencido de haber hecho algo sublime. Y Bodhidharma responde de nuevo con mucha contundencia, nada sagrado. Más extrañado aún, el emperador mira, está ante el Papa, el equivalente, es el sucesor del Buda. No es lo mismo, pero bueno. Y entonces, ¿quién eres tú? Si no hay nada sagrado en el budismo, entonces tú eres cualquier cosa. Y Bodhidharma responde, no sé. Y se va. Bueno, la historia es un poquito difícil de dilucidar, no sé, seguramente el emperador quedó bastante decepcionado, aburrido. Bodhidharma, en realidad, tocó los puntos claves de la enseñanza. Lo que hizo fue entregarle la esencia de la enseñanza del Buda. Si practicas buscando algún tipo de reconocimiento o beneficio, tu práctica es totalmente inútil. No te lleva a ninguna parte. Esa es la práctica de un ego lleno de soberbia. Segundo, ¿de qué sirve o por qué razón se puede discriminar entre lo sagrado y lo profano? Él no dijo que el budismo no fuera sagrado. Él dijo algo mucho más tremendo. No hay nada que no sea sagrado en esta tierra. El emperador no entendió y por lo tanto cuando mira a Bodhidharma le está pidiendo que responda por algo que un verdadero seguidor del Dharma no puede responder. Si él no es capaz de ver la naturaleza despierta, iluminada en todo lo que existe,
pues no vio a Bodhidharma, por eso cualquier cosa que le respondiera era inútil. Nada especial. O den la vuelta. No hay nada que no sea profundamente especial. En la tradición nuestra hay algunas expresiones que nos animan a comprender el significado de nuestra práctica. Estar buscando un milagro. El milagro en el Zen es que no hay milagro. Oigan siempre eso, como el milagro en el Zen es estar aquí presente. Cuando tengo hambre, como. Cuando tengo sed, bebo. Cuando tengo sueño, duermo. En el Zen no hay misterio. El Zen no es esotérico. En el Zen no tenemos que encontrar una verdad que ya todos no conozcamos. No hay verdades ocultas. El problema de cada uno de nosotros es que no buscamos el tesoro en el lugar en el que siempre ha estado. La joya, pensando en las cosas sublimes y trascendentales, no está afuera. La joya está adentro. Es este cuerpo y se expresa con cada uno de nuestros gestos, con cada una de nuestras respiraciones. Nada especial. Todo especial. Que nuestra intención se extienda por igual a cada ser y lugar con el verdadero mérito del sendero de Buda. Los seres son innumerables, hago el voto de salvarlos. Las ilusiones son inextinguibles, hago el voto de terminarlas. Las puertas del Dharma son infinitas, hago el voto de atravesarlas. El camino del Buda es inmejorable, hago el voto de realizarlo.